Él era un escultor cuyas manos le daban alma a la piedra. Ella, una influencer que veía el mundo a través de una pantalla y amaba el poder que esas manos le daban. Él usó esas mismas manos para arrancarla de un incendio y las perdió para siempre. A cambio del sacrificio, ella lo borró de su vida como una foto imperfecta. Pero el arte tiene memoria, y esta es la historia de cómo la verdad, esculpida en el silencio del dolor, se convirtió en una venganza que el mundo entero vería en vivo. El aire de la galería de arte era una navaja de humo y cenizas, cortando los pulmones con cada respiro desesperado. La alarma era una sirena enloquecida, un sonido continuo de pánico. Leo avanzaba a través del caos, el calor ondulando el aire frente a él, su grito un hilo de voz ronco que apenas vencía el rugido del fuego. ¡Valentina! Entonces la vio, arrinconada. Una viga de metal de la estructura del techo, torcida y brillando en un naranja incandescente, aprisionaba su cuerpo contra la pared. Su vestido caro estaba chamuscado, el rostro cubierto de hollín, los ojos desorbitados de puro terror. No hubo un segundo de vacilación. El instinto puro, el amor desesperado, tomó el control. Se lanzó sobre la viga, sintiendo el metal al rojo vivo devorar sus manos con una ferocidad inimaginable, el sonido de su propia piel chisporroteando. El dolor era un universo de agonía explotando en su mente. Con un último rugido que vino desde el fondo del alma, movió el metal. Ella estaba libre, y fue entonces que sus fuerzas se desvanecieron, y el mundo blanco y ensordecedor del dolor lo tragó por completo. Para entender al hombre que se arrojó contra el fuego, era necesario conocer al artista que vivía en el polvo. Antes del humo y del dolor, el mundo de Leo Serrano era un santuario de silencio, roto solo por el ritmo constante de su martillo contra el cincel. Su taller, un antiguo galpón en el fondo de una calle olvidada, era su universo. La luz del sol entraba por un tragaluz alto, dibujando haces dorados en el aire pesado de polvo de mármol, revelando un ballet de partículas flotantes. Allí, entre bloques de piedra en bruto que aguardaban un propósito y esculturas inacabadas que parecían luchar por liberarse de la materia, Leo se sentía completo. Hijo de un carpintero que le enseñó el valor del trabajo manual, veía en cada roca una historia. Sus manos, gruesas y callosas, no eran solo herramientas, eran traductoras de su alma, capaces de encontrar suavidad y movimiento en el material más duro e inflexible. Era un hombre de pocas palabras, pues su verdadero lenguaje era la textura, la forma, el peso. Entonces, Valentina Rojas entró en su vida. Ella era lo opuesto a su mundo, un torbellino de luces, notificaciones y sonrisas perfectamente ensayadas para la cámara de un celular. Una influencer digital que medía la vida en engagement y la belleza en filtros. Al principio, la atracción fue magnética. Ella veía en él un contenido fascinante. El artista rústico, la figura auténtica que le daría profundidad a su feed. Él, a su vez, quedó ciego por su energía vibrante, creyendo que sus universos podrían fusionarse. Pero la fisura no tardó en aparecer. Ella invadía su silencio sagrado con transmisiones en vivo, pidiéndole que sonriera a la cámara mientras él intentaba ejecutar un corte delicado. «Amor, mira para acá, la luz está perfecta», decía, transformando su proceso íntimo en un espectáculo. Él cedía, paraba lo que estaba haciendo, forzaba una sonrisa, lo veía como pequeños sacrificios, gestos de amor. No se daba cuenta de que, para ella, su taller no era un templo, sino un escenario. Su arte no era su alma, sino un accesorio. Y él, el artista, era solo el personaje principal de una historia que no era la suya. Y él soportaba todo esto en silencio por una razón. Porque mientras Valentina lo usaba como personaje en su narrativa digital, Leo construía para ellos un futuro en un lugar que ella ni siquiera sabía que existía.
su imaginación. El deseo más profundo de Leo no tenía que ver con la aclamación de la crítica o con el valor de sus obras en el mercado del arte. El sueño que lo movía, la fuerza que guiaba sus manos cansadas al final de cada día, era esculpir un hogar. No solo una casa, sino un refugio, una obra de arte habitable que sería el testimonio físico e innegable de su amor. Para él, sería su obra maestra definitiva. En su taller, dentro de un grueso tubo de roble que había sido de su padre, guardaba los planos. No eran diseños técnicos y fríos, sino rollos de papel vegetal amarillentos, repletos de bocetos a carbón, anotaciones y sueños. Pasaba horas de la noche inclinado sobre ellos, proyectando cada detalle con la misma devoción que dedicaba a una escultura. La casa estaría dividida en dos alas, dos almas conectadas por un corazón palpitante. De un lado, su santuario, un taller con una altura monumental, ventanales industriales del piso al techo orientados al norte, garantizando la luz suave y constante que tanto apreciaba. El piso sería de cemento pulido, eternamente cubierto por el polvo de su trabajo, y las paredes de ladrillo a la vista, crudas, honestas, un espacio de fuerza, silencio y creación bruta. Del otro lado, el mundo de ella. Un estudio impecablemente blanco, con diseño minimalista, aislamiento acústico y un sistema de iluminación inteligente que podría replicar cualquier hora del día con el toque de un botón. Sería un laboratorio digital, un espacio aséptico y perfecto, diseñado para la creación de imágenes inmaculadas, sin la interferencia del polvo o del caos del mundo real. Y conectando ambos, una vasta sala de estar. Una pared entera sería de vidrio, mirando a un jardín salvaje donde las esculturas de Leo reposarían entre árboles y flores. En el centro de la sala, una chimenea de piedra que él mismo tallaría, el fuego como símbolo de la pasión que unía sus dos universos. Sería allí, en ese espacio de encuentro, que el arte duradero y el contenido efímero se darían la mano, demostrando al mundo que podían coexistir. Este sueño no era solo un dibujo. Tenía un comienzo. Guardada en una caja de terciopelo, lejos de los ojos de Valentina, estaba la piedra angular, una pequeña placa de mármol azul de la Patagonia, una piedra rara y absurdamente cara que había comprado con el dinero de la venta de su primera gran pieza, años atrás. Era lisa, fría al tacto, y sus vetas azules parecían un mapa de ríos celestiales. Todas las noches, antes de dormir, Leo la sostenía, sintiendo su peso, imaginándola asentada en los cimientos de esa casa, el corazón desde donde todo crecería. Cada sacrificio que hacía era por esto. Cada sonrisa forzada para una selfie, cada cena cara que vaciaba su cuenta, cada vez que se tragaba el orgullo cuando ella criticaba su trabajo. Todo era un ladrillo invisible que se añadía a la estructura de ese sueño. Se imaginaba mostrándole los planos, no en un día cualquiera, sino en un momento de pura emoción. Imaginaba las lágrimas en los ojos de ella, no las lágrimas de la influencer, sino las de Valentina, al comprender finalmente la magnitud de su amor, la profundidad de su devoción. Creía que, ante esa prueba de amor esculpida en planos y sueños, ella finalmente vería más allá de la superficie. Mal sabía él que estaba diseñando un palacio para una reina a la que solo le importaba la apariencia de los portones y que nunca tendría la intención de vivir adentro. Pero el abismo entre el futuro que Leo diseñaba en secreto y la realidad que vivía con Valentina se hacía cada día más profundo. Una falla geológica lista para tragárselo todo. Las críticas de ella, antes veladas, ahora eran frontales, armadas con la lógica fría del mercado. Cierta tarde, entró en el taller no con la cámara, sino con una tablet en la mano, deslizando imágenes de esculturas populares en sitios de decoración. Eran piezas pulidas, abstractas e inofensivas, hechas para combinar con el sofá. «Mira esto, Leo»,
dijo, con el tono de quien presenta una solución obvia. Es limpio, es bonito, se vende fácil. La gente quiere decorar su casa, no tener una crisis existencial en la sala. Piénsalo como un negocio, nuestro negocio. Cada palabra golpeó a Leo como un impacto físico. Miró las figuras anónimas y sin alma en la pantalla y luego su propia creación en proceso. Una figura de mármol contorsionada en una expresión de lucha y anhelo. Era su verdad allí, expuesta. Valentina, el arte para mí es lo que queda cuando se dice la verdad. No es un objeto, intentó explicar con la voz baja. Ella suspiró, un sonido cargado de impaciencia. La verdad no paga las cuentas, amor. La verdad no nos saca de este lugar. No piensas en nuestro futuro. Usaba la palabra nuestro como un arma, apuntando exactamente al sueño que él nutría, sin saber que el blanco era su propio corazón. La presión alcanzó su punto máximo con la proximidad de la inauguración de la galería. Para Valentina, ese evento no era sobre arte, era sobre relevancia. Era la oportunidad de consolidarse como una curadora de buen gusto, de elevar su estatus de influencer al de una figura de poder en el panorama cultural. Y la pieza central de Leo era el ancla de toda su estrategia. Pasó a visitarlo a diario, la mirada evaluadora recorriendo la escultura, la boca lista para disparar sugerencias. ¿No te parece muy sombrío? Las líneas son muy agresivas. A la gente le gustan las cosas que transmiten paz. Tiene que ser algo que quieran fotografiar, ¿entiendes? Algo que se vea bien en las stories. Él se sentía un artesano contratado, un ejecutor de órdenes. La alegría primordial de crear, el diálogo silencioso entre él y la piedra, había sido reemplazada por una ansiedad sofocante. El mármol parecía resistirse a su tacto, el cincel parecía pesado en su mano. Estaba traicionándose a sí mismo con cada martillazo, y el sonido resonaba en su pecho como una sentencia. La noche anterior a la inauguración, la discusión final estalló. La escultura estaba lista. Era una obra poderosa, innegablemente honesta, pero no era lo que ella quería. Valentina se quedó parada frente a la pieza, con los brazos cruzados, la máscara de su sonrisa profesional completamente deshecha. «Esto es», dijo, con la voz gélida, «después de todo lo que hice, de conseguir esta oportunidad para nosotros, ¿me entregas esto? Esta cosa sufrida. Esto no va a inspirar a nadie a comprar nada, Leo. Esto va a asustar a los patrocinadores». El dolor finalmente rompió la represa de paciencia de Leo. «Este soy yo, Valentina. Esta es la verdad. Es lo único que sé hacer. ¿Cuándo vas a ver lo que tienes delante?», gritó, el sonido resonando en el galpón vacío. Ella dio un paso atrás, con el rostro endurecido, y pronunció la sentencia final. «Entonces más vale que tú seas un éxito rotundo mañana, porque yo aposté mi nombre, mis contactos y mi futuro en esta noche. No esperes que siga apostando por alguien que no está dispuesto a arriesgar lo mismo por mí». El aire se volvió pesado, inmóvil. Se dio la vuelta y se fue, dejándolo solo con su creación, que ahora parecía un monumento a su propia soledad. Ese era el verdadero incendio. La primera llama, la que consumió todo por dentro, mucho antes de que llegara el fuego real. El primer sonido fue un pitido rítmico, impersonal. El primer olor, un antiséptico agresivo que ardía en la nariz. Cuando Leo abrió los ojos, la primera visión fue un techo blanco, liso, infinito. El dolor vino después, una ola lenta y pulsante que subía por sus brazos. Estaba en un hospital. El recuerdo del fuego, de su grito, del metal al rojo vivo, regresó en flashes violentos, pero parecía una película vista por otra persona. La realidad estaba allí, en esa habitación estéril. Intentó moverse, sentarse, y fue entonces cuando el pánico lo golpeó con la fuerza de un tren. Sus manos no respondieron. Donde deberían estar sus dedos, sus callos, las herramientas de su existencia,
Solo había 2 envoltorios deformes de gasa y vendas blancas, inmaculadas, reposando inertes sobre la sábana. Eran objetos extraños, protuberancias que no le pertenecían. Un grito sin sonido se formó en su garganta. No sentía los dedos, no sentía la piel, no sentía nada más que ese dolor sordo y la certeza aterradora de que una parte fundamental de sí mismo había sido amputada para siempre. Valentina apareció horas después. No entró corriendo, no lloró. Entró con pasos medidos, usando un pantalón de lino blanco y una blusa de seda, el cabello recogido en un moño perfecto, el maquillaje impecable. Parecía que venía de una reunión de negocios, no de la UCI. «Leo, amor», susurró deteniéndose a una distancia segura de la cama. «Me asustaste». La frase quedó flotando en el aire, egocéntrica, absurda. Él la miró, la confusión y el dolor en sus ojos, buscando en ella un puerto seguro, una respuesta. «Mis manos», logró decir, con la voz ronca y débil. Ella hizo una mueca, un espasmo rápido de incomodidad. «Los médicos hicieron lo que pudieron. Fuiste muy valiente, todos lo están diciendo». «¿Todos quiénes?», pensó él. No lo tocó. Solo caminó hasta la ventana, mirando la ciudad afuera. Fue todo tan rápido. Un trauma. Necesito un tiempo para procesar. ¿Sabes? Fue horrible. Hablaba de ella, de su trauma, de su susto. Él la observaba y por primera vez la veía con una claridad espantosa. No estaba allí con él. Solo estaba cumpliendo un papel, visitando una obligación desagradable antes de volver a su vida. Después de 10 minutos de frases vacías, se fue, dejando atrás el perfume caro y un silencio aún más profundo. Fue una enfermera quien, con la mejor de las intenciones, le trajo su celular al día siguiente. «Para que te distraigas un poco», dijo con una sonrisa. Con una dificultad inmensa, usando los nudillos de la mano menos vendada, Leo logró desbloquear el aparato. Su pulgar fantasma ansiaba deslizarse por la pantalla. El primer lugar al que fue, por puro instinto, fue la página de ella. Necesitaba verla, sentir alguna conexión. Y fue allí donde comenzó la verdadera humillación. En la parte superior del feed había una nueva publicación. Era una foto profesional de ella, sentada en un café, con la mirada pensativa, una lágrima solitaria y artística rodando por su rostro perfectamente maquillado. Y el texto era una obra maestra de crueldad. «Mi gente linda», comenzaba. «Como saben, los últimos días han sido una neblina de humo y miedo. Pasé por la experiencia más aterradora de mi vida, un verdadero bautismo de fuego que me obligó a reevaluar todo. A veces, el universo nos envía señales drásticas para recordarnos lo que realmente importa. Nuestra propia fuerza, nuestra capacidad de renacer de las cenizas. Las cicatrices que llevo ahora no están en la piel, sino en el alma, y me han enseñado sobre la impermanencia de todo. Estoy agradecida por estar aquí, por poder respirar, por tener una segunda oportunidad. Quiero agradecer a cada uno de ustedes por los miles de mensajes de apoyo y amor. Ustedes son mi roca. Este viaje de sanación será largo y solitario, y he decidido que necesito recorrerlo enfocada en mí, en mi recuperación emocional y en mi bienestar. Es hora de ser fuerte por mí misma. Gracias por entender. Con amor y resiliencia, Vale. Leo leyó 1, 2, 3 veces. El aire no entraba en sus pulmones. Se desplazó a los comentarios. Eran miles. Eres una guerrera, Vale. Fuerza, reina. Tu resiliencia nos inspira a todas. Estamos contigo, una verdadera fénix. No había una sola mención a él. Su nombre no existía, su sacrificio no existía. En la narrativa que ella le había vendido al mundo, él había sido completamente borrado.
No era el héroe de su historia, no era ni siquiera un personaje secundario, era menos que un extra. Era el escombro dejado por el incendio, una parte inconveniente de la historia que fue barrida bajo la alfombra para no ensuciar la bella imagen de la sobreviviente. El dolor en sus brazos desapareció, reemplazado por un vacío helado que lo consumió por completo. Era eso entonces, la aniquilación. No solo había perdido sus manos, había perdido su lugar en el mundo, su existencia en la memoria de la única persona por la que había sacrificado todo. En ese instante, en la habitación blanca y estéril, Leo se sintió un fantasma. Y el golpe final llegó cuando la misma enfermera entró sonriendo. Vi la publicación de su novia. ¡Qué mujer tan fuerte e inspiradora es!, ¿no? Ustedes dos son un ejemplo de valentía. La frase, dicha con genuina admiración, fue la última palada sobre su dignidad. Simplemente cerró los ojos, y el mundo blanco de la habitación se convirtió en un pozo infinito de oscuridad. La oscuridad que tragó a Leo en esa habitación de hospital no duró un instante. Se convirtió en su nueva dirección, una morada permanente construida con silencio e indiferencia. Los días que siguieron fueron una larga y monótona llanura de nada. Las enfermeras entraban y salían, con sus voces artificialmente alegres, cambiando sus vendajes, midiendo su presión, hablando del tiempo afuera. Apenas registraba su presencia. La comida llegaba en bandejas de plástico, siempre olorosa y caliente, y se enfriaba intacta al lado de su cama. Se alimentaba de lo mínimo para no morir, pero su hambre era de otro tipo. Un hambre que nada allí podía saciar. Dejó de hablar, respondiendo al mundo con monosílabos, o más a menudo con un vago asentimiento de cabeza. La comunicación se convirtió en un esfuerzo demasiado grande. ¿Qué había que decir? ¿Cómo poner en palabras la sensación de ser un fantasma en su propia vida? La peor tortura, sin embargo, venía de adentro, de un lugar que los médicos no podían alcanzar. Eran los dolores fantasma. Sentía con una claridad enloquecedora la picazón en un dedo que ya no estaba allí. Sentía el peso familiar de un cincel en una palma que ahora era un montón de tejido cicatrizado bajo vendas. Por la noche soñaba que esculpía y se despertaba con los músculos de los brazos contraídos, las manos fantasma cerradas en frustración, tratando de agarrar herramientas que nunca más sostendría. Era su propio cuerpo traicionándolo, recordándole a cada segundo no solo lo que había perdido, sino quién había sido. Un artista, un creador, un hombre definido por sus manos. ¿Y ahora? Ahora era solo el envoltorio, la cáscara vacía. Cuando finalmente recibió el alta, el regreso a casa fue la verdadera sentencia. El taller, su antiguo santuario, lo recibió con una hostilidad silenciosa. El olor a polvo de mármol y arcilla, que antes lo calmaba, ahora lo asfixiaba, un perfume de una vida pasada. Sus herramientas estaban exactamente donde las había dejado, organizadas en paneles en la pared, limpias, afiladas, listas. Lo miraban, burlándose de su inutilidad. En el centro del galpón, la escultura que estaba terminando antes del incendio, cubierta por una sábana, parecía un cuerpo en una morgue. No tuvo el coraje de quitar la tela. Caminó hasta su mesa de trabajo, con el corazón martilleando. Con un esfuerzo tembloroso, intentó tomar un simple trozo de carbón. Sus nuevos miembros, torpes e insensibles bajo los vendajes, no pudieron sostenerlo. El carbón rodó y cayó al suelo, partiéndose en dos. El sonido minúsculo resonó en el silencio como un disparo. Fue la confirmación. Era un exiliado en su propio reino. Y fue allí, en ese limbo de impotencia, donde encontró su nueva ocupación, su nueva forma de tortura. Sentado en la penumbra del taller, pasaba los días y las noches con el celular en la mano.
el brillo azul de la pantalla su único sol. Se convirtió en un espectador obsesionado de la vida de Valentina. La veía florecer sobre sus cenizas. Vio las fotos de su viaje de sanación a un retiro de yoga en Bali, la sonrisa serena, las leyendas sobre el perdón y los nuevos comienzos. Leyó la entrevista exclusiva que dio para una revista de celebridades, donde hablaba en detalle sobre el trauma del incendio y cómo la experiencia la convirtió en una mujer más fuerte y enfocada. Vio los videos de ella en eventos de caridad, con la voz entrecortada al hablar sobre la importancia de levantarse después de una tragedia. Cada publicación, cada story, cada sonrisa era una palada de tierra arrojada sobre él. Leía los comentarios, miles de ellos, elogiando su fuerza, su belleza, su inspiración. Estaba presenciando, en tiempo real, la solidificación de su mentira y el borrado completo de su verdad. El mundo la amaba por la historia que él le dio, y él ni siquiera existía en ella. La humillación ya no era un evento, era su pan de cada día, una alimentación forzada de su propia inexistencia. El taller acumulaba polvo, la comida que los amigos dejaban en la puerta se pudría. Se consumía en la oscuridad, un prisionero voluntario de una pantalla de 6 pulgadas, hasta que no quedó nada más. Solo un hombre hueco, en un estudio silencioso, atormentado por el fantasma de sus manos y la certeza de que se había convertido en nada. Es un dolor silencioso y terrible, ¿no? El de convertirse en un fantasma en la vida de quien más amamos. Quiero hacerte una pregunta, y te pido que respondas con el corazón. ¿Alguna vez te has sentido completamente invisible para alguien por quien sacrificaste una parte de ti? ¿Has sentido el sabor amargo de ver tus mayores gestos de amor no solo ignorados, sino completamente borrados de la historia? Si esa sensación de vacío te toca de alguna manera, si entiendes lo que es ser transformado en nada, comenta solo «yo sé» aquí abajo. Solo para saber que estás aquí. Para cada persona que siente este dolor, existe un momento en que la oscuridad se vuelve tan absoluta que la más fina rendija de luz parece un milagro imposible. Para Leo, hundido en su mausoleo de polvo y recuerdos, esa luz no llegó como un ángel. Llegó en forma de un golpe seco e insistente en la puerta de metal del taller. Lo ignoró. El golpe continuó. Más fuerte, terco, se encogió en el sillón, deseando desaparecer. Entonces, el sonido de una cerradura antigua siendo forzada y la puerta se abrió con un chirrido, inundando el lugar con la luz dura de la tarde. Parada en el umbral, recortada contra la claridad, estaba una mujer que nunca había visto. No era joven, quizás al final de sus 50, con el cabello canoso recogido en un moño suelto y un rostro surcado por líneas de expresión que no parecían de tristeza, sino de determinación. Usaba pantalones de trabajo y sus manos, que sostenían un maletín de cuero gastado, eran fuertes, con nudos en los dedos. Era lo opuesto a Valentina. Era real. Leo Serrano, dijo con la voz firme, sin rodeos. No era una pregunta, era una confirmación. Entró sin ser invitada, la mirada práctica recorriendo el caos del taller, el polvo, los platos sucios, y finalmente posándose en él. Mi nombre es Clara Vega. Soy fisioterapeuta. Me llamó el hospital. Usted faltó a sus 12 sesiones programadas. Puso el maletín en el suelo con un golpe sordo. Por lo visto, lo encontré. Leo no respondió. Solo la miró con ojos vacíos, una hostilidad pasiva emanando de él. Quería que se fuera. Su presencia tan llena de vida y propósito era una ofensa a su miseria. «No la necesito», murmuró, las primeras palabras que decía en semanas. Clara esbozó una media sonrisa, sin humor. Sé que piensa eso. Piensa que todo se acabó porque sus herramientas se rompieron. Caminó hasta la escultura cubierta por la sábana y, sin ceremonia, tiró de la tela. La figura de mármol, la personificación de su angustia, surgió en la luz. «¿Usted hizo esto?», preguntó señalando.
Leo asintió a regañadientes. «Equivocado», dijo Clara, volviéndose hacia él. «No fue usted, fueron sus manos, y ahora que se han ido, usted cree que el artista se fue con ellas. ¡Qué tontería!». Él la fulminó con la mirada. ¿Quién era esa mujer para invadir su luto con tamaña arrogancia? «Usted no entiende nada», escupió. «Claro que no», replicó ella, sentándose en un banco de madera frente a él. «Déjeme decirle lo que sí entiendo. Mi padre era relojero, el mejor de la ciudad. Sus manos eran lo más preciso que he visto en mi vida. Podía desarmar y armar mecanismos diminutos, con engranajes del tamaño de un grano de arena, solo con el tacto y una lupa. Era su vida, su identidad». A los 45 años, una enfermedad degenerativa lo dejó ciego. En 6 meses, la oscuridad fue total. Hizo una pausa, con los ojos fijos en los de Leo. «Pasó un año como usted, un fantasma en su propia casa, amargado, quebrado, diciendo que su vida se había acabado. Un día mi madre, cansada de verlo morir poco a poco, le arrojó una caja con las piezas de un reloj roto en el regazo y le dijo: «Tus ojos murieron, no tus manos. Resuélvelo». Se puso furioso, pero luego empezó a tocar las piezas, a sentirlas, a escucharlas. Empezó a usar los oídos, el tacto, la memoria. Aprendió a identificar cada engranaje minúsculo por el peso, la textura, el sonido que hacía al caer sobre la mesa. Le tomó 2 años de frustración y fracaso. Pero un día llegué a casa y oí un tic-tac. El reloj estaba funcionando. Mi padre nunca más vio la luz del día, Leo, pero arregló relojes por 30 años más, hasta el día de su muerte. Y el trabajo que hizo ciego era más perfecto que el de antes, porque estaba hecho con el alma, no con los ojos. El silencio en el taller era denso. Las palabras de Clara flotaban en el aire, desarmando la rabia de Leo, dejando algo nuevo en su lugar. Se levantó y abrió su maletín. De adentro sacó un gran bloque de arcilla gris, húmeda, y lo puso en la mesa junto a él. Su padre le enseñó a esculpir. El mío me enseñó que lo que define a un artesano no es la herramienta que usa, sino la voluntad indomable de crear. Sus manos ya no le obedecen. Bien, use sus puños, sus codos, use la rabia que lo está consumiendo por dentro. Transforme ese luto asqueroso suyo en algo. «Sienta esto», dijo golpeando la arcilla. «Está viva, lo está esperando. O si no, siga ahí sentado, pudriéndose en este polvo, sintiendo lástima de sí mismo. La elección es suya». Cerró el maletín. «Vuelvo el lunes, y yo no trabajo con muertos». Clara se dio la vuelta y se fue, dejando la puerta abierta. La luz del sol entraba, iluminando el bloque de arcilla. Leo lo miró, luego a sus manos inútiles, y por primera vez en meses sintió. No era esperanza, era furia, una furia pura, primitiva, que subió por su pecho. Lentamente, con un esfuerzo que pareció mover una montaña, se inclinó hacia adelante. El gesto de inclinarse hacia adelante consumió toda la energía que le quedaba. Por un largo momento, Leo solo miró el bloque de arcilla gris. No veía allí una oportunidad. Veía un insulto, un recordatorio de su impotencia. La furia que Clara había despertado borboteaba dentro de él, un veneno sin salida. Entonces hizo lo único que su cuerpo le permitía. Con un rugido gutural, se proyectó hacia adelante, golpeando la arcilla no con las manos, sino con la masa de vendas de su antebrazo. La golpeó una y otra vez, una furia ciega y primitiva tomando el control. Golpeó, empujó, rasgó el material suave con una violencia que no sabía que poseía. No era un acto de creación, era de destrucción. El sudor corría por su rostro, mezclándose con lágrimas de rabia. Cuando finalmente se detuvo, exhausto, jadeante, la arcilla era una masa deforme, torturada, llena de marcas de su dolor. Era fea, era brutal, pero por primera vez en meses era algo que él había hecho.
Cuando Clara regresó el lunes, lo encontró dormido en el sillón al lado de la masa de arcilla mutilada. No dijo una palabra, solo observó la escena, la mirada práctica evaluando la destrucción. «Bien», dijo finalmente, y el sonido de su voz lo despertó. «La rabia es un combustible excelente. Gasta mucha energía. Ahora vamos a aprender a transformarla en fuerza de verdad». Y así comenzó la transformación lenta y brutal. El trabajo con Clara era lo opuesto a la compasión. Era una disciplina militar. Lo obligaba a hacer ejercicios que parecían medievales. Tenía que estirar el tejido cicatrizado de sus manos hasta el límite del dolor, hasta que sentía que la piel se iba a rasgar. Tenía que intentar tomar pequeñas pelotas de goma, que siempre se caían, recordándole su ineptitud. El sudor goteaba de su frente. La frustración lo dejaba tembloroso, pero Clara era implacable. «De nuevo», ordenaba, la voz sin emoción. Su cerebro olvidó el camino a sus manos. «Tenemos que construir una nueva carretera. Y las carreteras no se construyen con lástima. Se construyen con trabajo». Hubo días en que la oscuridad volvió con toda su fuerza. Una tarde, después de pasar una hora intentando, sin éxito, abotonarse la propia camisa, explotó. Arrojó una de las pelotas de goma contra la pared con toda la fuerza. «No sirve de nada», le gritó con la voz entrecortada de desesperación. «Esto es una broma. Nunca más voy a poder sostener ni siquiera un tenedor y mucho menos un cincel. ¿Por qué no me deja en paz en mi miseria?» Clara no se inmutó. Solo recogió la pelota del suelo y la puso frente a él. «Mi padre también dijo eso. Dijo que prefería morir a vivir en un mundo sin luz. Pero no murió. Aprendió a usar la oscuridad. Usted no es especial, Leo. Su dolor no es único. Lo único que lo diferencia de los demás es lo que va a hacer con él. Ahora tome la pelota, de nuevo». Y él, derrotado por su terquedad, obedeció. El punto de inflexión no vino de un éxito en la fisioterapia. Vino de un momento de pura claridad en medio de la desesperación. Cierta noche, insomne, estaba sentado en su taller mirando sus herramientas colgadas en la pared. Parecían reliquias de una civilización perdida. Nunca más las sostendría de la misma manera. La verdad lo golpeó con una simplicidad brutal. Estaba tratando de arreglar las manos para que volvieran a usar las herramientas antiguas. El camino estaba equivocado. Necesitaba crear nuevas herramientas para las manos que tenía ahora. La idea lo electrizó. Por primera vez no era un recuerdo del pasado lo que lo movía, sino una posibilidad del futuro. Con dificultad sujetó un lápiz a su mano con cinta adhesiva y comenzó a garabatear en un cuaderno. Sus trazos eran infantiles, temblorosos, pero la mente detrás de ellos era la de un maestro artesano. Diseñó soportes de cuero, abrazaderas de metal, sistemas de correas y hebillas que podrían sujetar firmemente un cincel o una lija a su antebrazo, transformando todo su brazo en la herramienta. Usó su conocimiento de peso, equilibrio y física para diseñar algo que le devolvería el poder. No se estaba curando, se estaba reinventando. Llevó semanas. Buscó a un viejo talabartero y a un herrero, artesanos como él, que miraron sus diseños no con lástima, sino con el respeto de un profesional. Lo ayudaron a construir los prototipos, y entonces llegó el día de la prueba. Se sujetó la primera abrazadera en su brazo derecho, una estructura de cuero y acero con un pequeño cincel firmemente acoplado en la punta. Era pesada, torpe. Se acercó a un bloque de esteatita, con el corazón latiendo con fuerza. Respiró hondo, moviendo no la mano, sino el hombro, el tronco, usando el peso de todo el cuerpo. El cincel tocó la piedra. ¡Tac! Un pequeño fragmento blanco saltó. Miró la marca, una línea imperfecta pero una línea. Una marca hecha por él, allí, ahora. No era la fluidez graciosa de antes, pero era control, era creación. En ese instante, en el silencio de su taller, el sonido de su nuevo trabajo comenzó, un ritmo diferente, más lento,
más pesado. El sonido de un hombre que ya no estaba tratando de recuperar lo que perdió, sino construyendo algo nuevo con lo que le quedaba. Los años que siguieron a la llegada de Clara no fueron de silencio, sino de un nuevo tipo de sonido. El ritmo lento y pesado del cincel adaptado de Leo se convirtió en la banda sonora de su resurrección. No recuperó la destreza de sus antiguas manos. En cambio, forjó un nuevo lenguaje. La frustración con la lentitud del trabajo en piedra lo empujó hacia un nuevo medio. Él, un hombre de la materia, del polvo y del peso, descubrió la luz. Con la ayuda de Clara, que vendió el reloj de oro de su padre para financiar la primera computadora potente de Leo, se sumergió en el mundo del modelado 3D. Pasaba noches en vela, aprendiendo, fallando, adaptando los softwares con dispositivos de accesibilidad que él mismo creaba. Ya no podía sentir la piedra, así que aprendió a sentir la forma digital, el espacio virtual, la textura de los píxeles, y descubrió la proyección mapeada, la capacidad de usar la arquitectura del mundo como su lienzo. Se convirtió en un escultor de luz, un artista cuya obra era tan masiva como un edificio y tan efímera como un instante. Adoptó un seudónimo, Fantasma. Era perfecto. Había sido un fantasma en su propia historia y ahora sería uno en la ciudad. Sus obras comenzaron a aparecer sin previo aviso. Una noche, el rostro de una mujer anciana, con cada arruga esculpida en luz, aparecía en la fachada de una fábrica abandonada, llorando lágrimas de neón que corrían por la pared. A la siguiente, un par de manos gigantes y esqueléticas intentaban sostener la estructura de un puente, los dedos de luz deshaciéndose con el viento. Eran intervenciones ilegales, poderosas y sobrecogedoramente bellas. La ciudad comenzó a hablar. ¿Quién era Fantasma? Los medios lo bautizaron como el arquitecto de luz. Sus apariciones se convirtieron en eventos virales, cacerías nocturnas de fotógrafos y curiosos, todos queriendo presenciar la próxima escultura de luz. La ironía era brutal. Leo, que había sido hecho invisible, ahora era el artista anónimo más comentado del país. La fama de Fantasma creció tanto que lo que era subversivo se volvió deseado. El ayuntamiento, en una jugada de marketing cultural, hizo una invitación pública, invitando al misterioso artista a crear una instalación oficial para el aniversario de la ciudad. Tras una negociación llevada a cabo por Clara a través de correos electrónicos anónimos, aceptó. El evento fue bautizado como Fragmentos, una única noche de exhibición en la plaza principal, usando como lienzo la fachada del imponente Teatro Municipal, una construcción neoclásica de piedra. La ciudad se alborotó. La promesa de una obra monumental del artista más enigmático de la actualidad era irresistible. La noticia, por supuesto, llegó a oídos de Valentina. Su carrera en los años que pasaron había explotado. Ya no era solo una influencer, era una marca. Tenía su propio programa de entrevistas en línea, una línea de productos de belleza y un equipo que gestionaba cada segundo de su vida perfectamente curada. Vivía en un penthouse de cristal, con vistas a la ciudad, un espacio tan blanco e impersonal como una habitación de hospital de lujo. Cuando su asistente le presentó la pauta sobre el evento Fragmentos, apenas levantó la vista del celular. Fantasma, el artista de la luz, sí, estoy al tanto, viral, misterioso, exclusivo, sonrió a su reflejo. Esto es oro, la audiencia se lo va a devorar. Prepara al equipo, quiero la mejor cámara, vamos a transmitir en vivo. Será el mayor engagement del trimestre. En su mente, Leo Serrano ya no existía. Había sido un peldaño que pisó y olvidó, un capítulo de su biografía que había editado y borrado con éxito. La noche del evento, la plaza era intransitable. Una multitud de miles de personas se agolpaba, con los rostros levantados en anticipación hacia la fachada de piedra del teatro. Valentina estaba en su elemento.
un cisne deslizándose por el caos. Con un micrófono en la mano y un camarógrafo a cuestas, transmitía en vivo. «Hola, mi gente linda. La energía aquí es simplemente indescriptible. La ciudad entera se detuvo para ver la magia de fantasma suceder. A unas pocas cuadras de distancia, en una habitación de hotel con la ventana abierta a la plaza, Leo observaba todo en una serie de monitores. Estaba tranquilo, los dedos danzando sobre la consola de control, las abrazaderas de cuero en sus brazos pareciendo una extensión natural de su cuerpo. Clara estaba a su lado, sosteniendo una taza de té, una sonrisa serena en su rostro. El depredador y la presa estaban en el mismo tablero, pero solo uno de ellos conocía las reglas del juego. A las 9 en punto, las luces de la plaza se apagaron. Un oh colectivo se elevó de la multitud. El silencio se instaló. Y entonces, la luz. Un único haz blanco golpeó el centro del teatro y se expandió, cubriendo la fachada de piedra con formas geométricas que danzaban en una coreografía hipnótica. Era hermoso. La multitud suspiró. Valentina narraba, extasiada. Es pura poesía visual, una sinfonía de luz. Lentamente, las formas comenzaron a aglutinarse. Tomaron la forma de dos manos, fuertes y detalladas, moldeando un bloque de materia luminosa. La multitud guardó silencio. Las manos trabajaban, y entonces el rostro de una mujer deslumbrante apareció, mirando las manos con adoración. Y entonces la luz cambió. Se volvió naranja, roja, caótica. Llamas de luz lamieron la piedra. Una viga de luz cayó. Las manos se lanzaron contra ella, empujando. La multitud contuvo la respiración. Las manos de luz comenzaron a quemarse, a desintegrarse, a partirse en miles de píxeles, en fragmentos. En la plaza, el silencio era total. Valentina dejó de hablar. Su sonrisa profesional se congeló, la sangre huyendo de su rostro. La proyección final apareció, devastadora en su simplicidad. La imagen de dos manos vendadas, recreadas en luz, sosteniendo un trozo de carbón que dibujaba una línea temblorosa. La línea de la vida. Luego, debajo de la imagen, letras blancas, nítidas, fueron esculpidas en la piedra por la luz. Una obra de Leo Serrano. Su nombre. No el del fantasma. El nombre del hombre que ella había intentado borrar. La proyección se desvaneció, sumergiendo la fachada en la oscuridad. Pero la verdad, ahora, estaba grabada a fuego en la memoria de todos. Cuando la última imagen de luz se desvaneció en la fachada de piedra del teatro, el silencio que se instaló en la plaza fue diferente a cualquier otro. No era un silencio de admiración, era pesado, denso, cargado de una revelación brutal. Miles de personas, que minutos antes estaban unidas en una experiencia de belleza, ahora estaban aisladas en sus propios pensamientos, tratando de procesar la historia que acababan de presenciar sin una sola palabra. Ese silencio duró quizás 10 segundos, pero pareció una eternidad, y entonces se rompió. No por aplausos, sino por un murmullo bajo que comenzó al frente y se extendió como una ola por la multitud. Susurros. Leo Serrano. Dijo, Leo, la historia del incendio. Recuerdo, pero no era así. Los celulares, que antes se levantaban para grabar el arte, ahora se inclinaban hacia abajo, los pulgares tecleando frenéticamente. Escultor Leo Serrano, Incendio Galería. Valentina Rojas, novia escultor. La verdad, que había sido proyectada en el edificio, ahora era casada, verificada y confirmada en la palma de la mano de cada espectador. El arte había hecho la acusación, la tecnología estaba trayendo el veredicto, y en el centro de todo, Valentina. Su universo implosionó en vivo, para una audiencia de millones. La sonrisa profesional, congelada en su rostro, comenzó a temblar en las comisuras. Su camarógrafo, un joven freelance, bajó la cámara instintivamente y susurró en pánico. «¿Vale?
¿Qué hago? Estamos en vivo. Pero ella no lo oyó. Sus ojos estaban pegados a la pantalla de su propio celular, que sostenía con mano temblorosa. Estaba viendo su propia ruina en tiempo real. El feed de comentarios de su transmisión, que segundos antes era una cascada de corazones, elogios y emojis de fuego, se transformó en un tribunal digital, un linchamiento masivo. Las palabras surgían más rápido de lo que podía leer, cada una piedra arrojada contra la frágil estructura de cristal de su vida. Monstruo, cancelada. No puedo creer que lloré por ti. Construyó toda su carrera sobre el sacrificio de él. Leo. Encontré la noticia antigua. Artista pierde las manos al salvar a su novia. Dios mío, es real. ¿Qué tipo de persona hace eso? Basura. Fin de su carrera. Intentó hablar. Abrir la boca para decir algo, para defenderse, para usar una de sus frases preparadas sobre narrativas y perspectivas, pero no salió ninguna palabra. Un sonido ahogado, patético, fue todo lo que pudo producir. Su mente, tan hábil para crear contenido, para proyectar una imagen, estaba en cortocircuito. No había filtro para aquello, no había un buen ángulo. La verdad era un primer plano feo y sin maquillaje, y la cámara estaba encendida. La onda de choque se expandió más allá de la plaza con la velocidad de la luz. En las redacciones de los portales de noticias, los editores gritaban órdenes. Las notas que estaban listas para ser publicadas con titulares como «Fantasma encanta a la ciudad con obra maestra de luz» fueron borradas. En su lugar, nuevos titulares, crueles y sensacionalistas, se escribían a toda prisa. La verdad impactante detrás del artista fantasma. Valentina Rojas, el imperio construido sobre una mentira. En oficinas de agencias de publicidad, la noche de sábado fue interrumpida por llamadas frenéticas. Los gerentes de marca, que habían invertido millones en la imagen resiliente e inspiradora de Valentina, ahora corrían para distanciarse del desastre. «Saquen la campaña del aire, ahora. Preparen un comunicado de prensa. Cláusula de moral. Vamos a rescindir el contrato». Las mismas marcas que la celebraron como un ícono de superación ahora la trataban como basura tóxica. Sus amigos del medio, otros influencers y celebridades que posaban con ella en eventos, comenzaron la purga silenciosa, el unfollow masivo, las fotos antiguas borradas, mensajes ignorados. En menos de una hora, la vida que le llevó años construir meticulosamente fue desmantelada con unos pocos clics. Se había vuelto radiactiva. Mientras el mundo digital ardía a unas pocas cuadras de distancia en la habitación del hotel, la atmósfera era de una calma profunda. Leo vio su última proyección apagarse y con un movimiento lento y deliberado, apagó el equipo principal. El zumbido de las computadoras cesó. El silencio llenó la habitación. No abrió una nueva ventana para ver el feed de Valentina o las noticias. No le importaba. El objetivo nunca había sido la venganza, sino la liberación. Contar su propia historia, con su propia voz, aunque esa voz estuviera hecha de luz y silencio. Necesitaba que el mundo supiera no para que la odiaran a ella, sino para que él pudiera finalmente dejar de odiarse a sí mismo, para que el fantasma que lo atormentaba pudiera finalmente tener un nombre. Clara, que había estado en silencio todo el tiempo, simplemente le puso una mano firme en el hombro. No era un gesto de felicitación, sino de reconocimiento. El fin de un viaje. Leo se apartó de la parafernalia electrónica y caminó hasta la ventana. Miró la plaza, la multitud agitada y luego la fachada oscura del teatro. Su lienzo estaba en blanco de nuevo. Respiró hondo, el aire llenando sus pulmones sin el peso de un secreto, sin el sabor de una injusticia. No sonrió. La sensación no era de felicidad, era de paz, una paz vasta, vacía y absoluta. Estaba libre.
A la mañana siguiente, el mundo digital todavía ardía. El nombre de Valentina era el tema más comentado, un sinónimo de fraude y crueldad. Los titulares gritaban su condena. Las marcas publicaban notas de repudio y su imagen, antes omnipresente, era sistemáticamente borrada de campañas y sitios web. Estaba siendo irónicamente borrada, pero en el taller de Leo, a donde él y Clara regresaron antes del amanecer, reinaba una paz casi sagrada. La luz suave de la mañana entraba por el tragaluz y el polvo, que por tanto tiempo pareció la ceniza de su vida muerta, ahora danzaba en el aire como partículas de oro, de posibilidad. Clara leía las noticias en una tablet, con expresión neutra. Se acabó para ella, dijo simplemente sin levantar la vista. Leo, que limpiaba una de sus nuevas herramientas con un paño, no demostró reacción. No había una pizca de triunfo en su pecho, ninguna satisfacción sombría en saber de su ruina. La verdad es que apenas pensaba en ella. Pensar en ella era como intentar recordar una fiebre antigua. Recuerdas que dolió, que fue terrible, pero ya no puedes sentir la temperatura en la piel. La obsesión, el dolor, el odio, todo se había gastado en la creación de la noche anterior. Había proyectado su sufrimiento fuera de sí, y ahora el espacio que ocupaba estaba limpio, vacío. ¿Cómo te sientes?, preguntó Clara finalmente mirándolo. Leo dejó lo que estaba haciendo y reflexionó sobre la pregunta. Miró sus propias manos, las cicatrices que mapeaban su historia, las abrazaderas de cuero y acero que reposaban en la mesa de trabajo. Vacío, respondió con la voz tranquila. Pero no es un vacío malo, es como una habitación limpia, es espacio. Caminó hasta la ventana observando la vida de la ciudad recomenzar. Durante años creí que el artista era yo, pero que el arte estaba en mis manos. Cuando las perdí, creí en su sentencia, en la sentencia del mundo. Creí que era un envase roto, una herramienta defectuosa que ya no servía para su propósito. Pasé todo este tiempo de luto no por mí, sino por mis manos, como si fueran una entidad separada. Se volvió hacia Clara, un entendimiento profundo aclarando sus ojos. Lo que usted me hizo entender, Clara, lo que su padre entendió, es que la herramienta es solo un canal, un método, la fuente. La fuente de la creación no está en la punta de los dedos, está aquí, dijo, tocándose la sien y luego el pecho. La fuente es la memoria, es el dolor, es la voluntad terca de transformar el caos en algún orden, aunque sea el orden de una sola línea en una piedra. El fuego no destruyó al artista, destruyó mi método antiguo, mi comodidad. Me obligó a cavar más profundo, a encontrar una nueva voz en un lugar donde creía que solo existía el silencio. Se dio cuenta, entonces, de la lección final de ese viaje. La fuerza de Valentina provenía de una imagen cuidadosamente construida, una fortaleza de apariencias. Era imponente, pero hueca, y bastó una única piedra de verdad para que todo se derrumbara. Su propia fuerza, ahora entendía, nació exactamente de lo opuesto. Nació de su debilidad, de su quiebre, de su dolor más honesto. No venció por ser fuerte, venció por haber tenido el coraje de ser vulnerable, de transformar su herida más fea en su obra de arte más verdadera. Con este pensamiento, caminó hasta el rincón más polvoriento del taller, donde la escultura cubierta por una sábana todavía lo esperaba. La obra que había creado para la inauguración, el símbolo de su antigua angustia. Durante años había evitado ese rincón como si fuera radiactivo. Ahora, sin dudarlo, tomó una punta de la sábana y tiró de ella. La figura de mármol surgió, todavía contorsionada en su bella agonía. La miró por un largo tiempo, no con dolor, sino con una distancia serena, como quien mira una fotografía antigua de sí mismo. Ese hombre, ese sufrimiento, ya no era él. Con un gesto lento, extendió el brazo y tocó el rostro frío de la estatua con la parte cicatrizada de su mano. Fue un toque de despedida, un adiós no al dolor,
sino a la versión de sí mismo que se dejó definir por él. El ciclo estaba cerrado. El polvo, tanto el del escándalo como el del taller de Leo, se asentó con el tiempo revelando un nuevo paisaje, rediseñado por la fuerza de la verdad. Valentina Rojas desapareció, no de forma dramática, con un último intento de defenderse, sino de una forma mucho más definitiva. Se disolvió. Su imperio digital, construido sobre la frágil base de la imagen, no resistió el terremoto. Las marcas la abandonaron. Los seguidores se convirtieron en detractores y su nombre se convirtió en una anécdota, un cuento con moraleja susurrado en los bastidores del mundo digital sobre los peligros de la fama hueca. Hubo rumores de que se mudó a un país lejano, se cambió el nombre, que vivía una vida anónima y modesta, lejos de cualquier cámara. Nadie lo sabía a ciencia cierta, y con el tiempo, a nadie más le importó. Para alguien que vivió por la atención, la irrelevancia fue la más justa de las sentencias. No fue cancelada, fue olvidada. Leo Serrano, por otro lado, se volvió inolvidable, pero manejó la fama que siguió al evento Fragmentos en sus propios términos. Rechazó las portadas de revistas, las entrevistas sensacionalistas, las propuestas para transformar su historia en una película. No estaba interesado en ser un símbolo de superación o una celebridad. El artista que había sido expuesto al mundo ya no quería ser el centro de atención. Continuó creando, aceptando solo comisiones que resonaban con su alma. Memoriales públicos, instalaciones en hospitales, obras que hablaban de memoria, resiliencia y de la belleza que se encuentra en las imperfecciones. Con el dinero y el reconocimiento que ganó, cumplió su antiguo deseo, pero de una forma que el antiguo Leo jamás podría haber imaginado. No construyó una casa para un amor, construyó un hogar para el arte. La Fundación Fragmentos nació en un antiguo complejo de bodegas que compró y reformó. Era un centro de creación artística totalmente accesible, diseñado desde cero para artistas con discapacidades físicas. Las mesas de trabajo tenían alturas ajustables, las puertas eran anchas y las herramientas eran una colección impresionante de aparatos adaptados, muchos de ellos diseñados por el propio Leo. El lugar se convirtió en un refugio, un punto de encuentro para creadores que, como él, habían sido informados por el mundo de que ya no podían crear. Allí podían. En una tarde soleada, años después, el taller principal de la fundación estaba bañado en luz. El sonido ya no era el de un único artista trabajando en soledad, sino una sinfonía de actividades. El zumbido de una sierra adaptada, el sonido suave de pinceles, risas. Leo no estaba en un pedestal. Estaba sentado al lado de una joven en una silla de ruedas que miraba frustrada la pantalla frente a ella. «No consigo el trazo que quiero», dijo decepcionada. «Mi brazo protésico no tiene esa sensibilidad». Leo no dijo nada. Solo tomó un soporte de cuero y con la paciencia de un monje ajustó las correas en el brazo de ella, cambiando el ángulo del pincel en milímetros. «No intentes controlar con la muñeca», dijo con la voz tranquila. «Siente el movimiento viniendo de tu hombro. Usa el peso de tu cuerpo. Deja que la intención guíe la herramienta, no al revés». La joven intentó de nuevo. Un trazo fluido, fuerte y lleno de color surgió en la pantalla. Jadeó, mirando su propia creación con un asombro maravillado. Leo observó su rostro iluminarse y una sonrisa genuina, tranquila, surgió en sus propios labios. En un rincón, Clara bebía una taza de té, observando la escena. Sus ojos se encontraron con los de Leo y compartieron un momento de entendimiento silencioso. Su felicidad ya no estaba en la obra que él creaba, sino en la posibilidad que abría para los otros. Las cicatrices en sus manos todavía estaban allí, visibles, pero ya no dolían. Eran solo parte de la textura de quien se había convertido. Un hombre
que aprendió que el verdadero arte no es moldear la piedra o la luz, sino ayudar a otra alma a encontrar su propia forma de brillar. La historia de Leo nos enseña que nuestras herramientas pueden romperse, pero nuestro propósito no. Si este viaje de un hombre que fue borrado a un creador que iluminó el mundo te emocionó de alguna manera, tu like es la señal más poderosa de que vale la pena contar historias sobre la fuerza del espíritu humano. Y quiero saber de dónde viene tu fuerza. Cuéntame aquí en los comentarios de qué ciudad me estás viendo. En serio, los leo todos con el mayor cariño y me aseguro de responder. Si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal para no perderte las próximas. Cada nueva suscripción es lo que me da el impulso y la certeza para continuar este viaje. Cuento mucho con tu ayuda. No te vayas todavía. Elige una de las 2 historias que he dejado en la pantalla para que veas a continuación. Te encuentro en el próximo video.